Muy buenos días, mis queridos hermanos, aquí compartiéndote la porción de la palabra para este hermoso día. Gracias a Dios que ya es miércoles. Bendiciones de lo alto sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu descendencia. Y la porción de la palabra para esta mañana, que está hermosa como toda la palabra del Señor, se encuentra en el libro de Santiago, aunque te voy a dar otras dos citas más. Déjame decirte que te programes, invitarte más bien a que te programes esta mañana para agarrar todas las misericordias nuevas que el Señor te va a dar. Te tiene para ti, ya las preparó para ti. No las pierdas, no pierdas ninguna. Esta mañana dile al Señor, Señor, estoy preparada. Y si no estás preparada o preparado, dile al Señor, prepárame para que no se me escape ninguna misericordia, ninguna bendición que tú tienes para mí en este precioso día. Y nos vamos a ir a meditar en la porción de la palabra. No sin antes quiero invitarte a que me ayudes a entonar un hermoso canto. Vamos a empezar alabando a nuestro Señor porque Él se lo merece. No sé tú, pero yo siento la presencia del Señor bien fuerte esta mañana. Yo la siento, me siento así como que renovada en Él. Y, y no sé por qué puedas estar pasando, pero sí te puedo decir que en el Señor hay fortaleza, que en el Señor hay esa fuerza que necesitas para salir adelante. Sí te puedo decir que Él todo lo puede, que nuestro Dios es un Dios poderoso, es el único Dios que es poderoso, omnisciente, omnipresente, que es el único, no hay nadie más que pueda hacer las cosas posibles como solamente Él. Y esta mañana te quiero contagiar de lo que el Señor, de esa unción que el Señor ha puesto en mí. Porque así como puedes estar pasando momentos difíciles en tu vida, yo también los he pasado. Y el Señor ha puesto a personas que me han contagiado de la unción de que ellos tienen en ese momento. Así que esta mañana yo te quiero transmitir esa unción que el Señor ha puesto en mí, esa unción de tranquilidad, esa unción de paz, esa unción de confianza en Él y decirte y declararte que tenemos ese Dios grande. Es el Dios que adoramos, es un Dios poderoso. Amén. Así que ayúdame a entonar si te sabes esta alabanza, está hermosa, que en uno de los peores momentos que yo he pasado en mi vida como persona, como hija de Dios, esta alabanza llegó en ese momento y me hizo entender que el Señor está conmigo, que el Señor, aunque todo parezca estar nublado, el Señor ahí está, el Señor nos levanta y que la fe es importante para renovar para renovarnos, que la fe es importante para entender que que Dios tiene poder y que se activa con tu fe. Que si no tenemos fe en el Señor, no pasa nada. Y dice su palabra que si tuviésemos fe como el grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete y se movería. Y esa montaña simboliza tu problema, tu enfermedad, tu necesidad. Así que no nos pide mucho el Señor, nos pide que tengamos fe como el grano de mostaza. Amén. Y esta hermosa alabanza nos habla de tener fe, de una mujer que le tuvo fe al Señor sin ser del pueblo del Señor. Te estoy hablando de Rahab. Esta mujer no era del pueblo de Dios, pero creyó en ese Dios que ella había escuchado. Nosotros somos del pueblo de Dios. Debemos de confiar aún más en nuestro Señor. Amén. No te fijes en mi voz porque me acabo de levantar y aparte siempre lo digo y lo reconozco que yo no canto, yo alabo al Señor. Amén. Y no tengo derecho a la música. Te adoramos, Señor, te exaltamos esta mañana, Señor. Declaramos que tuya es la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús. He sabido de ti, por ahí alguien oí,
y pensé tantas veces encontrarte y ser feliz. No busqué redención, no merecía expiación. Eran tantas mis culpas, pero anhelaba tu perdón. La salvación llegó a mi casa, vistió de rojo la esperanza. Tu amor pintaste mi ventana y aumentaste aún más mi fe. El pasado ya no existe, hoy me siento tan amada y descanso al comprender que por la fe soy nueva mujer. Así tú, querido hermano y hermana, por la fe somos nuevos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Jesucristo. Y aunque digna no soy de tu perfecto amor, hoy renuncio al pasado y deseo empezar hoy. La salvación llegó a mi casa, pinto de rojo la esperanza. Tu amor pintaste mi ventana y aumentaste aún más mi fe. El pasado ya no existe, hoy me siento tan amada y descanso al comprender que por la fe soy nueva mujer. Somos nuevos en Jesucristo, hermano y hermana. Decláralo, decláralo. La salvación llegó a mi casa, vistió de rojo la esperanza. Tu amor pintaste mi ventana y aumentaste aún más mi fe. El pasado ya no existe, hoy me siento tan amada y descanso al comprender que por la fe soy nueva mujer. Y descanso al comprender que por la fe soy nueva mujer. Así tú por la fe en Jesucristo eres nueva criatura. Te vuelvo a repetir, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y ahora sí nos vamos con la porción de la palabra que se encuentra en el libro de Santiago, después de alabar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y dice así, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, y creo que no te di la cita, sáquenla por distraída. Se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 11. Y ahora sí, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae,
y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mira qué tremenda la porción de la palabra para esta mañana. Así que hermanos, tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe te produce paciencia. Así que hermano, no te desesperes, hermana o hermano. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, no te desesperes, solo ten fe y clama a tu Dios, que es un Dios poderoso. Jehová de los ejércitos es un Dios poderoso, para que nuestra fe tenga su obra completa, para que seamos perfectos, dice la palabra, y no nos falte cosa alguna. A veces por falta de fe llega la necesidad a nuestra vida porque no tenemos la convicción de que el Señor lo va a hacer, porque dudamos del Señor. Y aquí dice en su palabra que no tenemos que dudar, que si tenemos falta de sabiduría, pidamos a Dios. Él nos va a dar abundantemente y sin reproches, pero corramos a Dios, corramos a pedírsela a nuestro Dios, a nuestro Señor, al que hace todo posible. No dudemos ni un momento de su poder, de lo que Él va a hacer. Esperemos con calma, porque su palabra no miente, Él no miente. Esta es su palabra, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nos ayuda a entender, a saber cómo caminar, cómo ir en la vida. Es el instructivo de la vida, la palabra de Dios. Dice en el versículo 6, pero pidamos con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjate qué ejemplo nos da el Señor. A veces así estamos, pedimos al Señor y pedimos oración y estamos confiando en el Señor en un momento, pero al otro ya estamos dudando y estamos otra vez angustiados por esa necesidad cuando ya le pedimos a Dios, cuando ya, es más, a veces hasta el Señor nos manda palabra por medio de alguien que todo va a estar bien y nosotros seguimos dudando, no le creemos a Dios. Vamos como la onda del mar. De un lado, ahorita tengo fe y al rato estoy dudando. Ahorita tengo fe, al rato estoy dudando. Eso no le gusta a nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que le tengamos toda la confianza a Él. Dice en el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A veces se nos retarda la bendición por dudar de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Mira qué tremendo. También nos dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No solamente cuando dudas del Señor estás siendo inconstante, sino que esto te hace que seas inconstante en todo lo demás que hagas en tu vida secular. Así que tenemos que tener nuestros pies bien firmes en la roca fuerte que es Jesucristo y no dudar. Creerle con el corazón, creerle con convicción que Él lo hará y esperar. A veces es lo que más nos cuesta, esperar el tiempo del Señor. No recordamos que el tiempo de Dios es perfecto, que no es como el de nosotros. Dice el versículo 10 algo bien importante, pero el que es rico en su humillación, en el 9, hermano, me brinqué uno, me voy al versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No perdamos la humildad jamás, hermanos. Jamás perdamos la humildad. Recordemos que si compartimos la palabra de Dios, no es porque seamos los mejores hijos de Dios, no. Es porque estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Es un mandato, es una obligación que tenemos que hacer los hijos de Dios. Ir y hacer discípulos, llevar el evangelio a los que no le conocen. No porque nosotros seamos una eminencia en la palabra, no. El Señor día a día nos revela lo que Él quiere que hablemos. Muchos de nosotros, de los que llevamos la palabra del Señor, no somos estudiados. No fuimos a un instituto, es más, no fuimos ni siquiera a la secundaria regular. Pero el Señor le place mandarnos y nosotros obedecemos. Somos siervos de Él.
siervos, somos como un vaso vacío que el Señor llena. Así que no nos debemos de exaltar, debemos de siempre ser humildes y reconocer que todo lo que hacemos es del Señor y para el Señor, que sin Él no somos nada. Y dice ahora sí el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Muchos se enaltecen llevando la palabra del Señor, creyendo que la gloria es de ellos, pero no, la gloria es del Señor. Nunca perdamos de rumbo eso, que si el Señor te usa, dale la gloria a Dios, porque todo lo hace posible el Señor. Y dice en el 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura y apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así se marchita todo aquel que se enaltece en sí mismo, que no le da la gloria a quien debe de dársela, que es a nuestro Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y te voy a llevar rápidamente a Isaías, capítulo 40, versículo del 6 al 8, que dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea que nosotros los humanos vamos a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Todo aquel que llevamos la palabra del Señor vamos a pasar. Tal vez algunos seamos recordados, pero vamos a pasar. Pero la palabra del Señor, la gloria del Señor, esa no pasa. Así que jamás nos exaltemos a nosotros mismos. Siempre exaltemos a nuestro Dios con lo que hagamos. Demos esos frutos para el Señor, porque esos somos plantas del Señor. Y los frutos que demos son del Señor y para el Señor, no son nuestros. Así que tengamos fe. Esta mañana el Señor nos quiere decir que no perdamos la fe en Él jamás, y que también no le dejemos de exaltar a Él siempre. Y que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, porque nos recuerda la palabra, nos recuerda el Señor por medio de su palabra, que toda carne va a pasar, que toda carne vamos a pasar, porque el viento de Jehová sopla en nosotros y tenemos un tiempo de caducidad, pero la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Fíjate qué tremendo. Ahora te voy a llevar a Lucas capítulo 3, versículo 8 y 9, que dice así: 3, 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Mira qué tremenda la palabra de Dios, que nos enseña esta mañana a tener fe en el Señor, una fe completa, una fe a ciegas en el Señor, que nos enseña a darle la exaltación a nuestro Dios, y que nos enseña que tenemos que dar frutos, porque el hacha ya está puesta en todo aquel árbol que no está dando frutos. Mira qué tremendo. Luego no digamos por qué nos pasa esto, por qué nos pasa aquello. Tenemos que dar frutos, hermanos, buenos frutos, porque si no vamos a ser cortados. Qué tremendo. Los tiempos son difíciles, los tiempos son bien difíciles. Nos tocó una generación que tal vez podamos ver la venida del Señor. Tal vez nos toque verla. Preparémonos con una ofrenda de buenos frutos para el Señor. No dormamos, no seamos de doble ánimo, que nuestra confianza esté en el Señor, que nuestra confianza y nuestra exaltación sea solo para el Señor. Pues esta fue la meditación de esta mañana.
A mí me bendijo grandemente, siempre lo digo y le agradezco al Señor porque empieza conmigo la exhortación. Le digo, Señor, gracias porque yo necesitaba esta palabra. Y así espero que toque tu vida, recordándote como siempre, si no tienes tu Biblia a la mano, anota las citas y búscalo cuando ya estés en la intimidad de tu hogar, de tu cuarto. Y si tienes tiempo de escudriñar la Biblia, hazlo, hazlo. No te creas lo que yo te digo. Vete a la palabra de Dios. Dios te bendiga y que tengas un día bien bendecido en el Señor. Que tengas un día bien prosperado en el Señor. Que si estás teniendo por una necesidad de una falta de fe, el Señor te dé doble porción esta mañana y llene ese estanque de fe en ti hasta que sobreabunde. Que si estás necesitado de sanidad, el Señor derrame de tu cabeza a los pies esa unción perfecta que solamente Él la puede dar de sanidad, porque Él es el médico de médicos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Que si estás pasando por una necesidad financiera, que el Señor, que es el dueño del oro y de la plata, sea en tu necesidad proviendo lo que tú necesitas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y que sus ángeles como poderosos gigantes sean enviados hacia ti para que te cuiden y te protejan en su poderoso nombre. Así que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.